¿Quieres mejorar el posicionamiento de tu web en buscadores como Google? Te voy a contar 7 factores que te ayudarán a posicionar mejor tu web. Antes de seguir, quería decirte que si tienes alguna pregunta relacionada con marketing digital o emprender y quieres que te la responda, tan solo escríbemela en los comentarios y en breve haré un vídeo donde te la responderé. Y si quieres que te avise del vídeo, suscríbete a mi canal ahora mismo. El posicionamiento en buscadores es una de tus mejores armas para hacer crecer tu empresa. Pero quiero hacerte un par de preguntas. ¿Trabajas profesionalmente el posicionamiento en buscadores o SEO, ¿no? Llamado Search Engine Optimization, en tu empresa? Si no lo haces, debes ser consciente que estás perdiendo oportunidades. Por lo que a continuación quiero compartir contigo 7 factores que te ayudarán a mejorarlo. El primero, protocolo HTTPS. Cada vez se habla más de cifrar las webs con el protocolo SSL. Y Google está empezando a utilizarlo como un factor para condicionar el posicionamiento de una web en su buscador. Por el momento, el peso de este factor no es excesivamente grande, pero se puede ver en los últimos años una tendencia creciente en su importancia. Por lo tanto, tenlo en cuenta. 2. Usabilidad móvil. Es indiscutible a día de hoy la importancia de tener nuestras webs perfectamente adaptadas a dispositivos móviles como un factor para posicionar y rankear mejor en Google, tanto en dispositivos móviles como en los que no lo son. No solo es importante que la web se vea bien desde estos dispositivos, sino que permite al usuario tener una navegabilidad y una experiencia muy buena, ya que ello va a condicionar cómo aparece tu página posicionada cuando alguien realiza una búsqueda desde sus dispositivos móviles, los cuales no pierdas de vista que están creciendo mes a mes. 3. Sitemap. Este archivo, que suele tener un formato XML o HTML, no es nada realmente nuevo, pero facilita a Google la indexación de las distintas páginas de tu web, así como aquellas nuevas que vayas creando. Muchos CMS, como puede ser WordPress, con tan solo instalar un plugin, además gratuito, hacen este trabajo por ti de manera totalmente automática. 4. Velocidad de la web. El tiempo que tarda en cargar tu web para que un usuario la pueda ver es un factor totalmente imprescindible a la hora de tener tu web mejor posicionada. Esta velocidad de carga debe analizarse tanto para dispositivos de escritorio como dispositivos móviles, intentando mantenerlo en el mínimo tiempo posible. Y ello depende principalmente de la calidad del servidor en la que está alojada tu página web, pero también del tamaño de los distintos archivos y elementos que cargan en tu web, es decir, cómo tu web está optimizada. 5. Protocolo esquema. El posicionamiento en buscadores no solo consiste en aparecer primero, sino que cuando aparezca tu resultado sea lo más atractivo posible. Y eso lo podemos conseguir usando los fragmentos enriquecidos que ayudan a mejorar el ratio de clics por impresiones, o dicho de otra manera, el CTR. Para implementar este protocolo en tu web, si utilizas un CMS, como puede ser WordPress, existen plugins que lo pueden hacer automáticamente. Y si no, tendrías que hablar con un desarrollador para que vea la mejor manera de implementarlo en tu web. 6. AMP de Google. AMP es el acrónimo de Accelerated Mobile Pages y fue lanzado por Google hace ya algún tiempo con el objetivo de mejorar la velocidad de carga de las webs móviles, ofreciendo una mejor experiencia a los usuarios. A día de hoy no parece ser un factor en el posicionamiento en buscadores, pero todo apunta a que lo será. Por lo tanto, es importante empezar a valorar el implementarlo en tus contenidos de tu web lo antes posible. 7. La importancia de los enlaces. Uno de los factores más críticos en el posicionamiento en buscadores es la cantidad y la calidad de páginas que enlazan a tu propia página. Personalmente, una de las mejores maneras de conseguir un incremento cualitativo de estos enlaces es mediante la generación de contenidos de alta calidad y la paciencia, ya que esto es algo que lleva años conseguirlo. Es importante también incluir enlaces salientes a sitios que complementen tu información. Eso sí, intentando mantener cierto equilibrio, ¿no? Ya que un alto número de enlaces salientes puede penalizar la usabilidad de tu web.
Estos 7 factores condicionan especialmente cómo tu web aparece en los resultados de Google, lo que directamente influye en la cantidad de visitas que recibes y por lo tanto en el negocio que generas. Ya que debemos recordar que cuando un usuario hace una búsqueda en un buscador como Google, en muchos de los casos tiene una intención de compra y en algunos casos en el corto y en otros en el medio-largo plazo, por lo que si no lo tienes bien optimizado estás dejando escapar posibles clientes. ¿Tienes bien optimizados estos 7 factores de SEO para tu web? Respóndeme en los comentarios. Por ejemplo, nos vamos a redes sociales, que son quizá las que con más fuerza cogen todo eso. Al final, cuanto más navega un usuario, más información cogen y más segmentan todo esto y crean la propia realidad del usuario, ¿no? Que esto es lo que muchas veces pues se hablaba del problema de que al final te crea una realidad segmentada para ti, donde te puedes, a muchos aspectos, incluso por ejemplo temas políticos, al final en función de las noticias que tú lees, te puede estar segmentando la visión de determinada cosa, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto al final, claro, por un lado las redes sociales nos rastrean con todo lo que vemos e interactuamos en su plataforma, pero también a través de cookies lo que hacemos fuera, de tal manera que al final a mí siempre me gusta decirlo que es como si llevásemos una cámara pegada encima nuestra, donde capta absolutamente todos nuestros movimientos, porque es lo que hace, y esa cámara es el teléfono móvil, porque al final está constantemente mandando datos nuestros, no solo de búsqueda, sino pues temas de localización, dónde estamos comiendo, y claro, eso lo que permite al final es que con el paso de los años se vaya generando un histórico, un perfilado de cada uno de los usuarios con un dato súper exacto. Un caso de hace 2 días que mi socio me lo dice y dice: Juan, mira lo que me ha pasado, se iba de viaje a Coruña desde Madrid y había cogido un hotel y de repente Google, dice, no sabe cómo lo ha hecho, le detectó el hotel donde había hecho la reserva. Y me envió una captura y dije yo, hostia, es la primera vez que veía eso, no sé cómo lo ha hecho, pero le detectó y dice, oye, pues en nada estarás en La Coruña, en este hotel. Pero sí es cierto que tú puedes limitar la información que tienen de ti, incluso puedes borrarla, tú puedes decir, oye, yo no quiero que me instalen cookies o yo quiero borrar diariamente toda la información. Sí, pero al final eso no lo hacemos, ¿no? Porque es un rollo. Cada vez hay más gente que navega en modo incógnito en los navegadores, que esto es algo que usamos mucho, sobre todo quizá más lo que nos dedicamos a marketing para ver la realidad de algo. Es decir, cuando quieres ver, por ejemplo, cómo por una búsqueda en Google, en YouTube, aparece un vídeo, un texto, si tú buscas con tu propio login, pues sabes que eso está manipulado. Google tiene mucha más información de la que nosotros sabemos y además la gente dice, vale, yo sé que tiene mucho de mí, pero no sabe cómo demostrarlo. Si tú te vas a google.com/dashboard y te logueas con tu correo, con tu Gmail, te vas a entrar en un panel donde Google te dice toda la información que tiene tuya, desde las búsquedas que has hecho en el navegador desde hace años atrás, por lo tanto la gente se puede sorprender de las búsquedas que ha hecho, logueado, hasta dónde estás casi segundo a segundo. Tiene un tema de geolocalización que yo lo muestro siempre en los cursos porque la gente alucina. Entonces te ve como casi segundo a segundo dónde has estado hoy, dónde has estado y te hace las rutas en una ciudad. Entonces al final te marca dónde vives, dónde has ido a trabajar y te hace un mapa de calor de todo eso. Y eso lo tiene, solo que nosotros no sabemos. Vale, es decir, que lo que queréis es mejorar las conversiones en toda esta parte, entiendo, de lo que sea usuario a cliente, en todo pero ¿tenéis creado algún sistema de captación de leads? ¿Trabajáis con alguna herramienta tipo HubSpot o...? Porque la landing que llevas es donde hay un formulario que pone datos personales de contacto de usuarios, eso entiendo. Eso es otra, vale. Muchas veces, porque a mí lo que me ha pasado cuando he entrado es lo digo, wow, cuántos campos, ¿no? Entonces aquí muchas veces lo que solemos hacer es dividir, como hay que introducir muchos campos, dividirlo como en varias fases, ¿vale? Para que la percepción del usuario no sea tan negativa, porque claro, mi percepción ha sido esa, entro y digo, madre mía, se te quitan las ganas. Entonces esto, juegas con varias fases para que el usuario tenga la percepción, es un tema de percepción, pero bueno, correcto. Todo el canal, sí, de conversión, visitante, lead, etcétera. Vale. Y en esta parte, ¿qué queréis? ¿Únicamente la parte de lo que es la auditoría de, oye, esto es lo que hemos visto, esto es lo que proponemos, o también parte de ejecución de algo? Es que hemos visto muchas veces, eso lo hemos visto muchas veces, que trabajan con agencias que no son digitales para la parte digital y el problema es que al final, por ejemplo, tiene un muy buen creativo que hace una creatividad muy buena para cierto medio, pero no es la mejor para digital. Claro, correcto, vale, pues entiendo perfectamente todo. Vale, sí, al final entiendo que es una bastante completa a todos los niveles, porque al final no solo son las creatividades, sino que pueden influir muchas cosas, como bien dices, es que la usabilidad de la web es fundamental todo eso, porque puedes estar haciendo una campaña muy buena, pero aquí llega algo que a la gente le está espantando.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about